Me indican, por favor, si el volumen y la presentación se está viendo. Estoy compartiendo mi pantalla. Alguien me tiene que indicar si el volumen y la presentación se está viendo. Buenos días, ingeniero. Sí, sí se puede ver. Bueno, gracias. Bueno, unos comentarios antes de comenzar el capítulo nuevo de hoy. El examen del día lunes, bueno, he estado revisando, he alcanzado a revisar la parte teórica únicamente, me falta la parte práctica. Espero que para la siguiente semana ya pueda indicarles sus notas. De todas maneras, ya de la primera parte se ve que muchos, bueno, la mayoría en realidad de los estudiantes están o bien no le están dedicando suficiente tiempo a la materia, ¿no? O bien el, los, el material que hemos ido explicando y compartiendo en el Classroom no lo han vuelto a revisar, ¿no? De manera que se ve serias deficiencias en cuanto a la comprensión del material. Es el primer comentario que tengo que hacerles para que ustedes, por favor, le den un poco más de tiempo a la materia. Entiendo de que cada uno de ustedes tiene varias asignaturas, pero bueno, cada asignatura necesita dedicarle tiempo. Por otro lado, bueno, puede ser que por la situación actual, varios de ustedes estén con otras actividades y la parte académica tenga simplemente un tiempo marginal, ¿no? Eso como conclusión de la revisión. De todas maneras, no quiero desanimar tampoco esto, ¿no? Mi intención es hacer una crítica que, bueno, los haga, digamos, ya esto, ¿no? Desanimar de esta asignatura. La idea más bien es que ustedes en sentido constructivo lo vayan viendo y bueno, ustedes se van a dar cuenta de que estas asignaturas ya que si bien están en los primeros semestres del pensum, a la larga se va a constituir en una herramienta no solo en la parte académica, cuando ustedes necesiten temas para realizar sus proyectos de grado, o bien cuando necesiten ya
embarcarse en la actividad profesional van a ver que este campo de la ingeniería en realidad es un campo muy amplio y entra prácticamente en todas las actividades, ¿no? En consecuencia, las herramientas que vamos dando con seguridad lo van a requerir, ¿no?, a futuro. Tal vez ahora no le estén dando la importancia que demanda esta asignatura, pero ustedes van a necesitar de todo lo que se está viendo con seguridad a futuro. Entonces, con eso quiero indicarles de que esa materia necesita que ustedes le den tiempo, intenten profundizar los conceptos que se ve. Es natural que con una diversidad en los semestres en los que lo ven esta asignatura, tal vez no tienen en algunos casos herramientas que les permiten ver, digamos, con una base más ingenieril los conceptos, pero ustedes van a necesitar con seguridad todos estos conocimientos. En esta semana y la anterior he tenido que atender la defensa de varios proyectos y memorias laborales, ¿no?, dentro de la facultad, ¿no?, ya como proyectos de grado, ¿no? Y en un 80% de estos proyectos tiene un componente de electroquímica, ¿no? Y bueno, cuando se pregunta, digamos, la profundidad con la que han tratado de aplicar estos conocimientos, uno ve que es necesario, tal vez incluso ya cuando tengamos talleres académicos, vamos a evaluar y discutir el pensum de nuestras carreras. Y bueno, en muchos casos se ha planteado de que o bien es necesario una segunda parte, ¿no?, una electroquímica 2 como materia puede ser electiva para los que quieran especializarse en este tema, ¿no?, o bien pensar en hacer posgrado en esto, ¿no?, en los campos ya de ingeniería aplicada, ¿no? Entonces, esto porque los requerimientos actuales, las necesidades futuras están haciendo de que esto se lo reenfoque de esa manera. En lo que corresponde a la materia, bueno, tenemos 2 exámenes en el plan de trabajo. Este primer examen, yo veo que su nota seguramente no va a ser muy alta, ¿no? De todas maneras, al terminar el semestre, vamos con la finalidad de ayudar y continúen ustedes con la asignatura, ¿no? Vamos a seguramente dar un examen de recuperación digamos, de este parcial, de tal manera que puedan ustedes, en cuanto a nota, poder, digamos, alcanzar un mayor porcentaje. Eso con la finalidad de ¿no?, de poder obtener una nota de aprobación que les permita, en el promedio general, tener un promedio mayor. Entonces, eso vayan viéndolo, ¿no?, los conceptos básicos, la parte de las aplicaciones que
en forma de problemas, se lo trata de ver, son necesarios. Así que pensando en eso, piensen ustedes que al finalizar vamos a tener un examen de recuperación y ahí podrán ustedes mejorar su nota. De momento, bueno, cada uno de ustedes sabe cómo ha hecho estudiamos el examen y con seguridad no están conformes con su desempeño en este examen. Bien, vamos a continuar con la materia. Vamos a entrar en el tema de electrorecubrimiento, ¿no? Galvanostegía y galvanoplastía. Así son los campos que se denomina el recubrimiento de materiales, ya sean metálicos o no metálicos, ¿no? Con un metal o, en algunos casos, con varios metales, ¿no? En la práctica, ustedes día a día ustedes tienen contacto con este tipo de materiales, ¿no? Bueno, en las tarjetas, por ejemplo, ustedes tienen, si ven una tarjeta cualquier tarjeta, ¿no? Ustedes si analizan, normalmente la base es un material plástico y la apariencia es de un aspecto metálico, ¿no? Eso se debe al recubrimiento, ¿no? Que este material plástico se ha hecho sobre su superficie con uno o varios metales, ¿no? Entonces, esta tecnología que desde la antigüedad se ha ido practicando, ¿no? El hecho de tener, por ejemplo, materiales metálicos baratos, ¿no? Recubierto con, ya sea con plata, oro, níquel, cromo. Entonces eso con la finalidad de mejorar su apariencia, ¿no? Dar la apariencia de que es un material mucho más valioso, ¿no? O bien para darle mayor resistencia, para evitar que se desgaste rápidamente, ¿no? Con la fricción, como es en el caso de autopartes, ¿no? Entonces, todo eso les tiene que hacer pensar de que esta tecnología, que, como les digo, se utiliza ya muchos años, ¿no? Hoy en día se sigue utilizando ya en los nuevos materiales, ¿o no? Entonces, vamos a ver este campo como un campo de la electroquímica, aunque el recubrimiento con metales no solamente puede hacérselo con tecnología de electroquímica, sino también con otras tecnologías, ¿no? Como en todo este campo, ¿no? Bien, entonces, como no están entrando más, voy a hacer ya, veamos de esa manera. Entonces, la galvanotecnia, como aquí en que consiste en la electrodeposición, ¿no? Con un recubrimiento metálico, ¿no? Sobre una superficie que puede ser o no metálica, ¿no? Es decir, puede ser un metal o otro material no metálico, pero que puede ser recubierto con, ¿no? Con uno o varios metales. El objetivo de hacer esta actividad es mejorar la apariencia del metal base, ¿no? Protegerlo de la corrosión o modificar sus propiedades, ¿no? O apariencia, ¿no? Está molestando esto. Ya. Entonces, cuando hablamos de galvanotecnia,
consideramos dos procesos, ¿no? La galvanoplastía y la galvanosteglia. Entonces, veamos estos dos tecnologías. En principio, la galvanosteglia, si véanlo, galvanosteglia, se destina ese término para el recubrimiento electrolítico, ¿no?, de superficies metálicas con otro metal, ¿no?, de esa manera, ¿no? Entonces, este proceso electroquímico lo podemos hacer ya sea en el ánodo o en el cátodo. Si nos referimos al ánodo, por ejemplo, seguramente han escuchado hablar anodizado, ¿no?, del aluminio, por ejemplo, ¿no? Es decir, el aluminio, ¿no?, actuando como ánodo se oxida, ¿no?, a propósito, porque el óxido del aluminio es un material mucho más ¿no?, duro y resistente que el metal mismo, que el aluminio, ¿no? Entonces, al oxidar, por un lado, se cubre con esa capa de óxido del mismo metal, ¿no?, pero adicionalmente, al anodizar, si lo vemos al microscopio, la capa de óxido que se va cubriendo, ¿no?, en principio esta capa es porosa, de manera que si lo ponemos en contacto con un material colorante, ¿no?, este material puede ser atrapado en esos poros y sellarlo posteriormente, de tal manera que el metal, el aluminio, ya tiene una apariencia, digamos, por un lado, cubierto con un óxido más resistente y por otro lado, puede tener un color diferente, ¿no?, del aluminio mismo. De ahí ustedes que ven, ¿no?, perfiles de aluminio, ¿no?, con diferentes tonalidades, ¿no? Entonces, es el proceso digamos, de galvanosteglia, actuando el metal como ánodo. Por otro lado, si un metal hacemos actuar como cátodo, ya sabemos que en el cátodo se produce las reacciones de reducción, ¿no? Entonces, sobre el metal podemos descargar o depositar otro metal, ¿no?, de tal manera que podemos cobrear, por ejemplo, podemos dorar, ¿no?, podemos platear o cromar, ¿no? Entonces, de esa manera podemos utilizar la galvanosteglia, ¿no?, para cubrir un metal con otro material metálico, ¿no? Entonces, la galvanosteglia, entonces, catódica, ¿no?, normalmente se utiliza para proteger metales, ¿no?, con otro metal mucho más duro, ¿no?, como es el caso del níquel, o si estamos hablando del hierro, ¿no? El hierro, ustedes pueden recubrir con níquel, ¿no?, y sobre el níquel pueden recubrir con cromo. De esa manera el hierro se protege, ¿no?, y además, ¿no?, se le da un aspecto mucho más, ¿no?, digamos, brillante, ¿no?, atractivo, ¿no? Si digamos, estamos hablando de muebles, por ejemplo, muebles niquelados, muebles cromados, con seguridad lo encuentran en el mercado, y en su casa con seguridad tienen algún mueble con esta característica. También en autopartes podemos cromar piezas, digamos, de hierro, justamente en
en las partes donde están sujetos a fricción, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, se utiliza lo que se denomina el cromoduro, ¿no? Que es una capa bastante gruesa, ¿no? Pensando en el espesor que se le da a los depósitos catódicos, ¿no? Es mucho mayor, entonces esa capa de cromo es muy resistente a la fricción, ¿no? Entonces, de esa manera aprovechamos esto, ¿no? De mejor manera, ¿no? Estas piezas, ¿no? Que están sujetos a constante fricción, ¿no? Ahora, lo del ánodo, la galvanostegía anódica, ¿no? Ya les hablaba del anodizado del aluminio, ¿no? Se puede hacer con otros metales, no solamente el aluminio. Entonces, el objetivo es justamente oxidar, ¿no? el metal, ¿no? De tal manera que se cubra con óxido del mismo metal, ¿no? Con el objetivo de aislar, proteger o darle mejor apariencia, ¿no? De esa manera tenemos, ustedes ven ahí diferentes piezas, ¿no? Que han sido anodizados, ¿no? Bueno, aparte de la galvanostegía, podemos hablar de galvanoplastía, ¿no? Entonces, la definición de galvanoplastía, ¿no? Indicamos que es la deposición electrolítica de capas metálicas sobre objetos no metálicos. Pueden ser materiales como ustedes ven ahí, un CD, ¿no? Es un material plástico, ¿no? Polimérico, sobre el que se ha hecho, digamos, una electrodeposición con la finalidad de, naturalmente, en el caso de CD, almacenar información, ¿no? En las tarjetas, ¿no? Ya sean de débito o crédito, también ustedes ven, ¿no? Tenemos esto, ¿no? Material plástico con aspecto metálico, ¿no? Y eso es justamente debido a la electrodeposición, ¿no? Entonces, estas son las aplicaciones, ¿no? De electrorecubrimiento, ¿no? Entonces, la galvanoplastía, bueno, puede ser, digamos, con fines decorativos, como ustedes ven, ¿no? Proporcionar una superficie eléctricamente conductora, como ya en las placas, por ejemplo, de circuitos, ¿no? Circuitos impresos, ¿no? Donde justamente se recubre con metal para que pueda hacer el contacto eléctrico, ¿no? Ya sean con los elementos que están dentro de la placa impresa, ¿no? Y otro objetivo, evitar desgaste, ¿no? La corrosión. Bien. Entonces, los métodos de recubrimiento, ¿no? Hablamos de electrodepósito cuando utilizamos energía eléctrica para hacer ¿no? El depósito con metal, una superficie metálica o no metálica, ¿no? Pero también les decía de que hay otras tecnologías que sirven para hacer ese mismo, digamos, ese mismo objetivo de recubrimiento, ¿no? El metalizado al vacío, bombardeo iónico, ¿no? Son ejemplos de otras tecnologías que sirven para hacer depósito. Bueno, ya, digamos, estas tecnologías son más específicas, pero bueno, son ejemplos, ¿no? Bien, entonces, aquí para tener una idea del proceso que tiene que sufrir un material para hacer
electrorecubrimiento, ¿no? Hay una primera etapa, cualquier material, ¿no? Sea metálico o no metálico, ¿no? La primera etapa es la preparación de ese material para que se pueda, digamos, luego hacer el electrodepósito, ¿no? Si es metálico, naturalmente, lo primero es limpiar de la capa de óxido que pueda tener, ¿no? En algunas de las partes del metal, ¿no? Luego, eliminar la capa de grasa, ¿no? No se olviden que incluso al tocar una pieza metálica se adhiere, digamos, una parte digamos, de material orgánico sobre la superficie. Entonces, siempre hay material orgánico sobre la superficie, entonces tiene que hacer, digamos, la eliminación de esa capa. Entonces, lo que se denomina el desengrase, ¿no? Posterior, perdón, al pulido o bien a la eliminación de la capa de óxido. Si la placa o el material que vamos a utilizar es no conductor, como en el caso de plásticos, ¿no? La siguiente etapa, luego de la preparación, es la sensibilización, ¿no? De tal manera que se prepare para hacerlo conductor, ¿no? No se olviden que vamos a utilizar energía eléctrica para que se pueda hacer el depósito, ¿no? Entonces ahí viene la sensibilización, la activación, luego ya el recubrimiento con un material que permite, digamos, hacerlo conductor, la nucleación, ¿no? Posnucleación y finalmente ya el depósito metálico, ¿no? Premetalizado y metalizado, ¿no? Entonces es una serie de operaciones que se tiene que hacer y para hacer cada una de estas etapas utilizamos, ¿no? Diferentes materias primas, ¿no? Entonces, por ejemplo, para el desengrase utilizamos solventes orgánicos o inorgánicos, ¿no? Pueden ser ácidos. Y bueno, luego ustedes van viendo, ¿no? Para sensibilización, activación, diferentes materiales, ¿no? Ácido sulfúrico, ácido crómico, ácido clorhídrico, cloruro estanoso, cloruro de paladio. Y luego ya para las etapas posteriores, ¿no? Vamos también preparando y utilizando, aquí ven ustedes diferentes, digamos, compuestos, ¿no? Químicos, ¿no? Que son la materia prima para realizar estas operaciones. Al utilizar esta materia prima y hacer, digamos, el tratamiento, hay un impacto al medio ambiente que hay que considerar, ¿no? Son los residuos que de estas materias primas se van generando, ¿no? Y es necesario ver cómo se va a disponer de estos, ¿no? Entonces, por ejemplo, para el desengrase utilizamos, les decía, ácidos o compuestos orgánicos. Entonces, ya una vez que se ha utilizado, tenemos que disponer estos materiales, ¿no? Que están contaminados, ¿no? Entonces, en cada caso, ¿no? Hay una serie de, digamos, impactos que se producen, ¿no? En torno a los equipos, ¿no? Goteos, ¿no? O generación de efluentes. De manera que ustedes, ¿no? Tienen que pensar que el proceso, ¿no? Es altamente contaminante si no se no utiliza tecnologías que no puedan permitir aprovechar o reciclar estos materiales o bien disponer adecuadamente, ¿no? En nuestro medio hay diferentes empresas que hacen esta actividad.
En Santa Cruz, por ejemplo, está Corimexo, ¿no? Es una empresa que, bueno, en nuestro medio es una empresa grande que, ¿no?, utiliza tecnologías de electrorecubrimiento, ¿no? Y bueno, eso en Santa Cruz. En La Paz hay, bueno, esta tecnología, bueno, es modular de tal manera que se puede ir implementando de acuerdo a necesidad, ¿no? Si se está trabajando en la fabricación de muebles, ¿no?, metálicos, normalmente la empresa que fabrica estos muebles ve pertinente, en lugar de llevar a otra empresa para que haga el recubrimiento, ¿no?, implementar en la misma planta una celda, y conforme va requiriendo esta actividad, digamos, con más frecuencia, puede ya ir creciendo con otras celdas, ¿no? Entonces es modular. Entonces es posible, digamos, comenzar con un módulo y luego ya ir incrementando, ¿no?, esta actividad. Entonces hay dentro de las mismas empresas unidades donde se hacen, digamos, el electrorecubrimiento, ¿no? Como también hay empresas que se dedican solamente al electrorecubrimiento, ¿no? Cromobol, por ejemplo, es una empresa que trabaja ya más de 50 años en nuestro medio, ¿no?, haciendo esta actividad, ¿no?, y fabricando también muebles. Ahora últimamente se dedica al rubro de fabricar, digamos, muebles para esto, ¿no?, hospitales, ¿no?, consultorios, ¿no? Se ha especializado en ese campo, ¿no?, porque son muebles metálicos normalmente, ya sean niquelados, cromados, ¿no?, que esto, ¿no?, ya con la experiencia que tienen, pueden hacerlo con la calidad que requiere el mercado, ¿no? Entonces ahí ustedes ven, ¿no?, diferentes actividades que se ofrecen, ¿no? El cromado duro industrial, ¿no?, para materiales antifricción, zincado electrolítico para mejorar la apariencia en el caso de muebles, cobreado, ¿no?, ya en materiales conductores, ¿no?, cromado ornamental, y así ustedes pueden ver diferentes aplicaciones, ¿no?, que tienen, ¿no?, digamos, estas piezas, estos muebles. Bien, entonces la finalidad de el electrorecubrimiento, ya resumiendo, ¿no?, normalmente puede ser decorativo, ¿no? Si ustedes piensan en esto, ¿no?, digamos, desde los piercing hasta esto, ¿no?, anillos, aretes, adornos, ¿no?, aumentar la resistencia contra la corrosión, en el caso de muebles, ¿no?, partes de automotores, ¿no?, mejorar el aspecto de los metales, ¿no?, en el caso de los perfiles de aluminio, reparar artículos averiados o desgastados, ¿no?, en el caso de autopartes. Se puede, digamos, mediante electrorecubrimiento, digamos, ya recubrir y esto, ¿no?, directamente, ¿o no?, producir ya con el espesor o los diámetros que tenían antes, ¿no?, cuando estaban nuevos, ¿no?, de tal manera que se pueda volver a utilizar, ¿no? Entonces, es una de las aplicaciones, ¿no?, dentro de el electrorecubrimiento, ¿no?, o recubrir objetos pequeños con una capa gruesa para alcanzar la dimensión deseada, es decir, ya fabricar piezas.
Entonces, si hablamos del proceso, si pensamos en un metal que va a actuar como cátodo, entonces ese cátodo, bueno, que viene a ser la pieza con la que vamos a trabajar para recubrir, ¿no? Tiene que actuar, tiene que meterse dentro de la celda, ¿no? Y esa celda debe tener un electrolito, ¿no? El electrolito, naturalmente, debe contener iones del metal que vamos a descargar ¿no? sobre la superficie del metal que está actuando como cátodo, ¿no? Entonces, la formulación del electrolito normalmente depende de esto, ¿no? De el tipo de depósito que vamos a hacer, ¿no? Si es cobreado, naturalmente tiene que tener iones cobre +2, ¿no? Normalmente, ¿no? Si va a ser niquelado, naturalmente iones de níquel, cromado, iones de cromo, ¿no? Entonces, estos, digamos, iones ya están, digamos, formulados dentro del electrolito, de tal manera que se puede adquirir ya formulado, o bien con criterio, ¿no? Revisando literatura, ustedes pueden conseguir con facilidad, ¿no? Hoy en día, ¿no? Entran a internet y ven, digamos, para el depósito que ustedes quieren hacer, ¿no? Por decir cromado, si es cromado, digamos, para simplemente apariencia o cromado para el cromo duro, ¿no? Ustedes pueden encontrar esto, ¿no? En internet recetas para esto, ¿no? Digamos, formular su electrolito, ¿no? Entonces, de esa manera, ese electrolito tiene que estar dentro de la celda y vamos a utilizar una FEM de trabajo, de tal manera que podamos ir, digamos, depositando el metal que nos interesa con el espesor que se requiere, ¿no? Entonces, ahí vamos ya al aspecto técnico, ¿no? La FEM de trabajo, ¿no? Que se va a utilizar. No se olviden que tenemos que descargar el metal que nos interesa, ¿no? Pero adicionalmente, como es una reacción redox que se tiene que producir, no solamente hay una reacción de descarga en el cátodo, en el ánodo, que para cerrar el circuito, ¿no? Tiene que haber una reacción de oxidación. Entonces, esta reacción de oxidación puede ser la descarga del solvente, si es acuoso, el agua, ¿no? Seguramente se va a producir oxígeno y ahí nosotros tenemos que considerar esto, ¿no? Esa energía para que se forme el oxígeno, ¿no? El potencial entonces tiene que ser suficiente para que se logre esa oxidación, ¿no? O bien el metal puede, digamos, ser, digamos, de la misma, ¿no? Del mismo ion que vamos a utilizar para descargar en el cátodo. Si es cobreado, entonces podemos utilizar, ¿no? Un ánodo de cobre, de tal manera que vaya reemplazando el metal que se está descargando en el cátodo, ¿no? Vaya reemplazando por oxidación del ánodo, ¿no? Es posible hacer eso, ¿no? Entonces, ahí nosotros tenemos que ver, ¿no? Posibilidades o no, y dependiendo de el tiempo, ¿no? Ahí vamos a ver también la intensidad, ¿no? Con el que vamos a trabajar, ¿no? Uno es la FEM, ¿no? De trabajo, la intensidad que nos da
digamos, la velocidad con la que vamos a obtener el recubrimiento, ¿no? Y ahí entra en juego la ley de Ohm, ¿no? No se olviden que siempre hay una, ¿no?, digamos, interrelación entre la FEM, la intensidad y las resistencias que tenemos que vencer dentro de la celda, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos que planificar esto, ¿no? La serie de reacciones que va a haber tanto en el ánodo como en el cátodo, ¿no? Eso cuando estamos hablando de electrorecubrimiento. Ahora, si el ánodo no queremos que, digamos, se disuelva, ¿no? Podemos pensar en un ánodo insoluble, ¿no? Pero de todas maneras tiene que haber una reacción de oxidación sobre la superficie. Entonces ahí el solvente es el que puede, digamos, oxidarse, ¿no? Entonces ahí la sobretensión de esa reacción de oxidación hay que considerar en la FEM de trabajo, ¿no? Bien. Entonces, cuando hablamos de los ánodos, entonces podemos tener ánodos solubles, es decir, que se vayan disolviendo, ¿no? Y bueno, ahí naturalmente al disolverse, si es del metal que se está depositando en el cátodo, naturalmente no estamos impurificando el electrolito, ¿no? Pero si nosotros utilizamos un metal que se oxida diferente al del metal que se está depositando en el cátodo, ¿no? Ahí tendremos el problema de esto, ¿no? De que estamos, digamos, impurificando el electrolito. Entonces, eso por accidente puede ser que la FEM que aplicamos, la diferencia de potencial, puede ser, digamos, elevada y pese a que estamos pretendiendo trabajar con un ánodo insoluble, la FEM de trabajo puede ocasionar de que el metal del ánodo se oxide o las impurezas que tiene este ánodo, ¿no? Porque no se olviden que en algunos casos esto no es siempre disponible un metal de alta pureza, ¿no?, que actúe como ánodo, sino se utiliza un ánodo que tiene impurezas y las impurezas pueden ser las que vayan oxidándose, ¿no? Entonces, todo eso es necesario considerar, ¿no? Ahora, cuando ustedes analicen el proceso, las reacciones redox que hay en ánodo y cátodo, ¿no?, tenemos que evaluar en todo momento qué resistencias, es decir, la FEM de trabajo siempre es la FEM reversible, es decir, las reacciones redox que pensamos que tiene que producirse, ¿no? Pero a eso tenemos que agregar todas las polarizaciones, es decir, todas las resistencias que tenemos que vencer para que el proceso se realice en el rango de velocidades que queremos, ¿no? Entonces, ahí están, ¿no?, la resistencia óhmica, es, por ejemplo, los contactos, ¿no? Peor si se van oxidando, eso tiene que considerarse siempre. Luego, la doble capa en cada uno de los electrodos, ¿no?, la generación de gases, ¿no?, que puede haber en ánodo y cátodo, ¿no? Son sobretensiones que hay que considerar. Entonces, la FEM de trabajo está compuesto por la FEM reversible, la sumatoria de polarizaciones
y la sumatoria de sobretensiones que se pueden producir, ¿no? Entonces, de esa manera, si ustedes analizan con detalle todas las reacciones y resistencias, siempre hay la posibilidad de optimizar ese proceso, ¿no? Tratando de reducir uno de los componentes en esa ecuación, ¿no? Entonces, digamos, ahí entra la teoría, ¿no? Entonces, el orden de descarga, por ejemplo, si ustedes ven con qué FEM están trabajando, con qué diferencia de potencial, entonces, ver qué reacciones se pueden producir tanto en el ánodo como cátodo, ¿no? Bien. Entonces, en el caso de los ánodos insolubles, ¿no? Ahí, como no se está, digamos, oxidando el ánodo, ¿no? El metal, ¿no? Ahí con seguridad la reacción de oxidación tiene que ser del solvente. Ahí la sobretensión del oxígeno es un aspecto crítico, ¿no? La tensión de descomposición del electrolito, otro aspecto que siempre ustedes tienen que considerar, ¿no? Entonces, para eso, bueno, es necesario evaluar la FEM de trabajo, ¿no? Entonces, normalmente un proceso, digamos, electrolítico de depósito, ¿no? Las tensiones o la diferencia de potencial entre ánodo y cátodo, normalmente estamos hablando de 6 a 15 voltios, ¿no? Es corriente continua lo que se utiliza, de manera que tenemos que pensar de que necesitamos, si ustedes piensan en implementar una pequeña planta, ¿no? Entonces, la fuente de energía puede ser la energía que tenemos, ¿no? Directamente, ¿no? Es corriente alterna, entonces es necesario, ¿no? Rectificar y transformar, ¿no? Es decir, un transformador rectificador es necesario, ¿no? Para tener una baja tensión en principio y corriente continua. Entonces, necesariamente necesitamos ahí, ¿no? Un transformador y un rectificador, ¿no? Y por otro lado, si bien la tensión, la diferencia de potencial es baja, ¿no? Hay que pensar que para obtener, ¿no? Una buena capacidad necesitamos una elevada intensidad. La intensidad nos da prácticamente, ¿no? La cantidad de material depositado en la superficie, ¿no? Entonces, normalmente se requiere un equipo con una intensidad elevada, ¿no? Entonces, pensemos de esa manera para este tipo de procesos o este tipo de plantas. Bien, entonces les decía que para recubrir un material metálico o no metálico, ¿no? La primera actividad es la preparación del material, ¿no? Es decir, la pieza que vamos a recubrir es necesario preparar, ¿no? Entonces, ustedes piensen que sobre la superficie de ese metal, ¿no? Puede tener capas de óxido en algunas partes, no en todo, ¿no? Puede que haya porosidades o bien irregularidades que es necesario, ¿no? Digamos, pulir, ¿no? Entonces, en principio,
hay un tratamiento mecánico que se puede hacer, ¿no?, para eliminar óxidos o productos de origen corrosivo, ¿no? Esto se puede hacer mecánicamente o utilizando electroquímicamente, ¿no? Es decir, podemos también decapar el material utilizando energía eléctrica, ¿no?, haciendo actuar el material como ánodo. No se olviden que ahí, ¿no?, tiene que oxidarse, entonces ahí podemos decapar el material electrolíticamente, ¿no? Es una alternativa. Entonces puede hacerse mecánicamente como electrolíticamente decapado, ¿no? Y luego, ya una vez uniformizado, digamos, la superficie, tenemos que pensar de que puede tener sustancias orgánicas y es necesario lavar o eliminar esta capa, ¿no?, utilizando solventes normalmente, ¿no? Entonces, se hace eso porque, bueno, necesitamos que esa superficie sea, bueno, de buena calidad, ¿no?, una superficie uniforme, ¿no? Luego, ¿no?, que esa superficie, ¿no?, permita, digamos, la reacción de depósito, ¿no? Y bueno, vamos a pensar luego de que el producto nos va a dar una capa, digamos, uniforme, brillante. Entonces, seguimos en la preparación de la pieza, ¿no? Entonces, ya ¿no?, eliminado la capa de óxido mecánico o electrolíticamente, hacemos el desengrase, ¿no?, que también se puede hacer electrolíticamente, ¿no? No solamente solvente, se puede utilizar energía eléctrica para eliminar la capa de grasa o ¿no?, material orgánico que puede tener sobre la superficie, ¿no? Entonces, una vez que ya se prepara, ya recién puede ingresar a la celda, ¿no?, para que actúe como cátodo, ¿no? Entonces, ahí en la celda, ustedes piensen que la celda, si bien normalmente ahora se utiliza celdas de material plástico, ¿no?, el tamaño de la celda tiene que adecuarse al tamaño de las piezas que vamos a recubrir, ¿no? Si son pequeños objetos, naturalmente la celda va a ser pequeña, ¿no? Pero piensen ustedes que si son muebles, ¿no?, entonces esta celda puede tener varios metros ¿no?, de longitud, ¿no?, dependiendo ya de ¿no?, de las piezas, ¿no? Un autoparte, muebles, ¿no?, puede tener incluso varios metros, ¿no? Entonces, de acuerdo al tamaño de la pieza que vamos a trabajar, se tiene que preparar, ¿no?, la celda y, bueno, pensar en la cantidad de electrolito que va a contener esta celda, ¿no? Entonces, ya una vez con la celda, ¿no?, es necesario pensar en qué tipo de ánodo vamos a utilizar, ¿no? Estamos hablando de recubrimiento en el cátodo. Entonces, el ánodo puede ser, como ya les decía, ánodo que se oxide, ¿no?, aportando el metal que nos interesa depositar en el cátodo, o bien un ánodo inerte, ¿no? Entonces, esos aspectos es necesario ir pensando, ¿no? Entonces, aquí se les habla del decapado electrolítico. Eso para
eliminar la capa de óxidos, ¿no? Entonces se puede utilizar electricidad, es decir, hacer actuar, ¿no?, la pieza como ánodo un tiempo para eliminar esta capa de óxidos, ¿no? Entonces, si se va a hacer de esa manera, entonces hay que pensar en otra celda, ¿no?, donde se va a hacer el tratamiento de decapado, ¿no? No es la misma celda donde vamos a hacer el depósito. Este decapado normalmente se va, ¿no?, digamos, contaminando con los materiales que se van oxidando. Entonces, no conviene que sea la misma celda, ¿no? Tiene que ser otra celda, ¿no? Y bueno, ahí ya introducimos en esa celda adicional, haciéndolo actuar como ánodo, ¿no? Esta celda normalmente puede tener materiales ácidos o altamente básicos, de tal manera que actúen, ¿no?, química y electrolíticamente, ¿no?, decapando, ¿no? Entonces, las densidades de corriente normalmente son elevadas, ¿no?, para producir un desprendimiento de hidrógeno, ¿no? Estamos hablando de que el gas actúa como, digamos, ¿no?, que al producirse el gas, ¿no?, va haciendo saltar las capas de óxidos, ¿no? Entonces eso ayuda, digamos, al decapado, ¿no? Entonces, adicionalmente, puede ser necesario que la temperatura, ¿no?, pueda, ¿no?, digamos, elevarse para mejorar este proceso. Entonces, un parámetro que también hay que analizar es a qué temperatura se va a trabajar, ¿no? Entonces, puede ser desde la temperatura ambiente hasta altas temperaturas, ¿no? Entonces, con la finalidad siempre de, digamos, eliminar la capa de óxido y podemos aprovechar para el desengrase simultáneamente. Luego, bueno, la pieza que se va, digamos, se va a ir al cátodo, puede estar, digamos, así, ¿no?, con este acabado, o bien también en la fase ya determinado del proceso de recubrimiento, es necesario, digamos, ¿no?, hacer un pulido, ¿no?, para darle una apariencia completamente brillante, ¿no? Entonces, es necesario ahí, ¿no?, en la planta tener sistemas normalmente mecánicos que sirven para hacer este pulido, ¿no? Entonces, esto se utiliza antes y después, ¿no? Bueno, entonces, siempre hay alternativas para hacer cada operación de diferentes maneras, ¿no? Entonces, eso tiene que analizarse, ¿o no?, cada una de las operaciones o etapas, ¿no? Bien, entonces, ¿qué es lo que debe tener el electrolito de una celda ya de electrorecubrimiento, ¿no? Hay que pensar siempre de que el electrolito debe tener, ¿no?, iones del metal que nos interesa depositar, ¿no? Es el primer aspecto que tenemos que ¿no?, considerar, ¿no?, en qué rango de concentraciones. Es sumamente importante tener, digamos, esa información para controlar la calidad del electrolito. No se olviden que en una celda, digamos, en una planta, el electrolito puede estar años, ¿no?, porque tiene un costo elevado. Eso depende de la dimensión de la celda, ¿no? Si es una
una celda bastante grande, entonces tiene, digamos, bastante volumen y puede ser muy costoso ese electrolito, entonces no se puede pensar en reemplazar frecuentemente, ¿no? Entonces lo que se hace es controlar la calidad, ¿no?, del electrolito para ver si tiene suficiente cantidad de iones, ¿no?, para ir agregando si es que faltaran. Los aditivos también es necesario controlar. Entonces, en principio, el electrolito tiene que tener los iones del metal que nos interesa, ¿no? Si el electrolito no es suficientemente conductor, no se olviden que si es muy resistente al paso de la corriente, tenemos que mejorar la conductividad. Entonces, para eso se tiene que aumentar algunos aditivos, normalmente ácidos, ¿no?, que van a mejorar la conductividad, ¿no? Entonces, hay aditivos que se van a añadir para mejorar la conductividad. Es el segundo elemento que tenemos que pensar, aparte del guión, es si tenemos suficiente conductividad, ¿no? Luego, si la sal o ácido no aportan iones metálicos, hay que recurrir a una materia que aumente la corrosión anódica e impida su pasividad. Es otro aspecto, es decir, no se olviden que la FEM de trabajo, cuanto más alto es, ¿no?, económicamente es más caro el proceso, ¿no? Y esta FEM de trabajo, pensemos de que es energía que sirve para vencer resistencias, ¿no?, al interior de todo esto, ¿no?, desde los electrodos, interfaces, electrolito. Entonces, piensen ustedes en el ánodo, que ahí tiene que producirse una reacción de oxidación, ¿no? Si esta reacción de oxidación es altamente demandante de energía, ¿no?, tenemos que agregar aditivos que permitan reducir esa resistencia, ¿no? Y para eso, ¿no?, agregamos aditivos que mejoren, ayuden a esa reacción de oxidación que se va a producir en el ánodo, ¿no? Entonces, ese es el problema, el tercer problema que es necesario siempre tomar en cuenta, ¿no? Luego, emplear agentes de adición, ¿no? Son los aditivos para mejorar la calidad del depósito en el cátodo, ¿no? En el cátodo nos interesa tener un depósito uniforme, ¿no?, cristalino, ¿no?, y con suficiente resistencia mecánica, que no se vaya descascarando, ¿no? Entonces, para eso tenemos que evaluar y ahí también pensar en aditivos que influyan en estos aspectos, ¿no? Por otro lado, aquí como último punto es el pH, ¿no? Aquí ustedes tienen que revisar siempre el diagrama de Purbeix, ¿no?, potencial en función del pH, ¿no? Que no se olviden que nosotros necesitamos estar en una zona donde se favorezca las reacciones que queremos que se produzcan, ¿no? Entonces, ¿a qué pH eso se tiene que, digamos, producir? Es necesario controlar entonces este aspecto, ¿no?, permanentemente. Bien, entonces, para el tema de recubrimiento de metales con
digamos, sobre superficies no metálicas, ¿no? Vamos a analizar los aspectos generales que es necesario considerar, ¿no?, para este proceso. No se olviden, galvanoplastía, estamos hablando de depósitos metálicos sobre materiales no conductores, ¿no? Entonces, normalmente las operaciones que se tienen que considerar en este caso es la preparación de la pieza, el principio, ¿no?, desengrase, el acondicionamiento, ¿no? Como no es conductor este material, ¿no?, tenemos que volverlo conductor, ¿no? Entonces, para eso se hace la sensibilización, activación de la superficie y el premetalizado, ¿no? Estas tres operaciones son con la finalidad de volverlo conductor, la superficie, y ya una vez realizado, recién se metaliza, ¿no? Entonces, preparación, luego viene el volverlo conductor, la superficie, y recién el metalizado con el metal que nos interesa, ¿no? Entonces, vamos viendo entonces cada parte que podemos hacer. Entonces, el desengrase, en principio, para dejar la superficie del objeto, ¿no?, libre de grasas y aceites, ¿no? Entonces, porque las partes que están con trazas de grasas y aceites seguramente no van a recubrirse, ¿no?, no se van a depositar con el metal y dejaríamos, digamos, una superficie no uniforme, ¿no? Entonces, normalmente utilizamos solventes, ¿no?, para el desengrase, ¿no? Entonces, aquí tienen ustedes una serie, un listado de, digamos, compuestos orgánicos que se pueden utilizar, ¿no? Hidrocarburos insaturados, solventes clorados, ¿no?, dimetilformamida, metilacetona, metanol mezclado con ácido nítrico, y así, ¿no? Ustedes tienen, ¿no?, diferentes tipos de solventes que se pueden utilizar o se utilizan en el desengrase, ¿no? Luego viene el acondicionamiento, ¿no?, la sensibilización, ¿no? Entonces, para esto, naturalmente, vamos a acondicionar, entonces, en principio, proporcionar cierta rugosidad superficial, ¿no?, y suministrar puntos de enlace químico para los metales aplicados posteriormente, ¿no? Entonces, para eso, en el caso del polipropileno, ¿no?, se utiliza ácido sulfúrico, ácido crómico, ¿no? En otros casos, aditivos como ácido fluorhídrico, ¿no? Son, digamos, reactivos muy ¿no?, activos que ¿no?, hacen esta tarea, ¿no?, de suministrar estos puntos de enlace, ¿no?, y además ¿no?, van de alguna manera ¿no?, haciendo, digamos, que la superficie, digamos, tenga cierta rugosidad, ¿no? Luego, la sensibilización. Entonces, la sensibilización nos sirve para depositar una superficie catalítica en la superficie plástica, ¿no? Esta superficie, digamos, catalítica, normalmente utilizando sales de estaño, ¿no?, o titanio, ¿no?,
son los más utilizados, ¿no? Sales de estaño o de titanio, ¿no? Para sensibilizar, ¿no? Entonces, bueno, puede ser en medio ácido, ¿no? En el caso del cloruro estanoso, ¿no? Aquí ustedes se les da un rango de concentraciones, cloruro estanoso 10 gramos por litro y ácido clorhídrico 40 ml por litro, ¿no? Entonces, una vez utilizado, digamos, esa etapa de la sensibilización, se hace ya el premetalizado, ¿no? Entonces, para eso utilizamos soluciones con iones cobre o níquel, ¿no? Entonces, ahí, sin uso de corriente eléctrica, ¿no? Se deposita, ¿no? Sobre las superficies ya sensibilizado, ¿no? Cobre o níquel, ¿no? Entonces, en el caso de si vamos a utilizar iones cobre, ahí que tienen una receta, ¿no? En el caso de níquel, ¿no? Entonces, utilizando esta solución, esta mezcla de compuestos, ¿no? El ion, ya sea cobre o níquel, se logra depositar, ¿no? En la superficie sensibilizada, de tal manera que se vuelve conductor, ¿no? Gracias a la capa de cobre o níquel. Es la capa base, entonces ya recién, ya como es conductor, se hace el metalizado, ¿no? Entonces ahí ya es el metal que nos interesa, puede ser níquel, puede ser, ¿no? Cromo, ¿no? Puede ser oro, ¿no? Bueno, depende de con qué queremos esto, ¿no? Darle la apariencia final, ¿no? Entonces, de esa manera, esto, ¿no? Son las operaciones generales que utilizamos, ¿no? Ya sea para fines decorativos o resistentes a la corrosión, ¿no? Entonces, ya resumiendo, pues para cada una de estas etapas, desengrase, utilizamos solventes orgánicos, ¿no? No nos olvidemos que al utilizar estos solventes orgánicos puede haber salpicaduras o efluentes, o no, como enjuagues contaminados, que es necesario pensar en cómo se va a disponer, ¿no? En la sensibilización utilizamos mezcla de ácidos, ¿no? Sulfúrico, crómico. Entonces, no se olviden también el impacto que puede ocasionar, ¿no? Enjuagues o goteos, ¿no? Estos son residuos o superficies que tenemos que lavar y al final de esos efluentes no podemos evacuar al alcantarillado, ¿no? Tenemos que pensar en ¿no? En su disposición adecuada, ¿no? Para la etapa de activación, de la misma manera, tenemos otros compuestos y los problemas, ¿no? Bien, entonces, ya como, digamos, como una aplicación de esta técnica, ¿no? De galvanoplastía, veamos el caso de los circuitos impresos, ¿no? Circuitos impresos que se utilizan en dispositivos electrónicos, ¿no? Son en realidad sobre una superficie, ¿no? Digamos, caminos de conducción de energía eléctrica, ¿no? Y bueno, no se olviden que sobre estos circuitos impresos están elementos electrónicos que al
colocarse, tienen que conectarse al circuito, ¿no? De tal manera que pueda trabajar todo este dispositivo adecuadamente, ¿no? Entonces, si vamos a poner un elemento, ¿no? No se olviden que ahí son 2 perforaciones, seguramente, que va a tener que realizarse, pero al hacer estas perforaciones queda expuesto el plástico, que es no conductor. Entonces, estas perforaciones tienen que recubrirse con elemento conductor, ¿no? Entonces, ahí es donde entra en juego ¿no? Digamos, el depósito como material, ¿no? Conductor, ¿no? Entonces, la placa puede ser una fibra de vidrio o bien un material plástico, ¿no? Que vamos a, digamos, recubrir con cobre, que es el elemento conductor, ¿no? Entonces, en principio hay que fabricar, digamos, el circuito de impresión, ¿no? Esta planta, el ejemplo que les estoy mencionando, se refiere a una planta que en nuestro medio estaba emplazado en el Alto, ¿no? Una carretera Aviacha, ¿no? American Circuit era su nombre. Son las empresas que se denominan empresas golondrina, ¿no? Es decir, que son plantas o empresas que, de acuerdo a las condiciones políticas, económicas en determinada zona, ¿no? del continente, van emplazándose, ¿no? y se va trabajando mientras las condiciones son adecuadas. Entonces, cuando hay rentabilidad, trabaja, ¿no? a full esta planta, ¿no? Pero cuando las condiciones, ya sean políticas o económicas, ya van siendo adversas, ¿no? Prefieren trasladar esta planta a otro lado, ¿no? Es como la maquila, seguramente han escuchado hablar también, esto de las joyas de oro, ¿no? Que normalmente se utilizan en esto, ¿no? En zonas donde se habilitan. Se ingresa el material, ¿no? Y esa zona, ¿no? Está exenta de impuestos y esto no se favorece con esto, ¿no? Medidas, ¿no? Que normalmente el gobierno o las alcaldías de una determinada zona decide fomentar, ¿no? la actividad industrial. Entonces son zonas francas donde están exentos de ciertos tributos, entonces eso para favorecer esto, ¿no? La actividad industrial. Entonces, dentro de esas zonas llega material, se procesa y luego sale, ¿no? Se exporta, ¿no? Entonces, el beneficio es mano de obra, ¿no? Ahí se requiere gente que pueda trabajar ahí, ¿no? Y bueno, por otro lado, ¿no? Se va esto, ¿no? Aprovechando digamos, la capacidad técnica que pueda tener gente en determinada zona, ¿no? Entonces, en el Alto ha habido, digamos, épocas donde se han hecho este tipo de actividades y se siguen haciendo, ¿no? Entonces, ahí hablamos de esta actividad, ¿no? Que se ha, digamos, implementado, ¿no? Estamos hablando del Alto, camino a Viacha, en el kilómetro 7, ¿no? Se implementó este galpón, ¿no? De 2 plantas, ¿no? Donde en la planta baja, ustedes ven
Aquí está la entrada, sala de mantenimiento, sala de control de calidad, sala de acabado final, laboratorio química, la sala de serigrafía para imprimir los circuitos, ¿no?, sobre la superficie, sala de transferencia de imagen, luego ya una vez realizado la sala de perforación para justamente preparar, digamos, estas placas con los orificios requeridos, ¿no? Y luego ya entra al departamento de proceso químico donde se hace el electrorecubrimiento, ¿no? En la planta alta, sala de depósito, sala de fotografía, laboratorio electrónico, oficina general, bueno, la parte de apoyo, ¿no? Entonces, ustedes ven, es un galpón con estos, digamos, ambientes, ¿no? Entonces, las placas, como les decía, bueno, tenían que, en principio, ¿no?, diseñarse el circuito, ¿no? Entonces, o bien ya llega ¿no?, los diseños que se requieren, ¿no? Entonces, bueno, ese trabajo se hace en esta sala, diseño de un circuito electrónico, ¿no? Y naturalmente hay software especializado que permite hacer este trabajo. Luego, la impresión del circuito sobre la placa de fibra de vidrio. Ahí se hace la impresión. Luego ya la perforación de los agujeros, ¿no?, ya sea manualmente o bien, ¿no?, automáticamente, ¿no? Se va aquí haciendo perforaciones. ¿No?, máquinas normalmente automáticas. Entonces, son prácticamente ¿no?, digamos, no hay intervención humana, directamente va pasando las placas, ¿no?, y automáticamente se van ¿no?, haciendo estas perforaciones. Entonces, ya una vez las placas perforadas, entonces ya les decía que se expone, digamos, al agujerear el material no conductor, ¿no?, que tiene que recubrirse con un metal conductor, de tal manera que al colocar las partes, ¿no?, sobre el circuito impreso, no se cierre el circuito, ¿no? Entonces, el objetivo de este proceso químico es entonces el de metalizar el agujero, ya que cuando se perfora el agujero en su interior queda sin ningún conductor eléctrico, ¿no? Entonces, la secuencia que ya habíamos mencionado, ¿no? Preparación de la pieza, luego la sensibilización, luego recién la parte de metalizado, ¿no? Entonces, aquí están las operaciones en esta columna mencionada, limpiador alcalino, ¿no? Entonces, es evitar que alguna parte digamos, recubierto con material orgánico no conductor, ¿no? Entonces, limpiar los agujeros, ¿no? Enjuague con agua. El tiempo, bueno, aquí ustedes ven qué es lo que se utiliza, el tiempo que se utiliza en cada operación, la temperatura y algunas características de esa operación, ¿no? Entonces, el limpiador alcalino, el tiempo, minutos,
Vamos a ponerlo aquí. Temperatura en grados centígrados, ¿no? Luego viene el enjuague, ¿no? Durante 2 minutos a 15 grados, temperatura ambiente prácticamente. Luego, ¿no? Atacado de cobre, una mezcla de ácido sulfúrico y agua oxigenada, ¿no? Peróxido de hidrógeno, tiempo durante 1 o 2 minutos a 20 grados. Limpia impurezas de cobre de la placa, ¿no? Es decir, químicamente se está atacando el cobre que pueda, digamos, quedar rebabas ahí, ¿no? En el orificio estamos hablando, enjuague con agua, ¿no? Tratamiento luego con ácido sulfúrico. El objetivo es enjuague preventivo para eliminar residuos de la solución atacadora, es decir, de esta etapa anterior, ¿no? Ustedes ven que se hace una operación y se enjuaga, se hace otra operación, se enjuaga, ¿no? Es la característica, ¿no? Para evitar, digamos, que haya contaminación de una etapa con otra, ¿no? Entonces el tratamiento con ácido sulfúrico, luego se enjuaga, luego tratamiento con ácido clorhídrico, ¿no? Bueno, y luego sigue con activación del agujero. Bueno, ahí primeramente con ácido clorhídrico durante 10 minutos a 25 grados, activa la superficie del agujero para recibir el cobre, ¿no? Luego enjuague, ¿no? Bueno, aquí se profundiza el enjuague con agua desionizada, ¿no? Y luego viene el revestimiento con cobre, ¿no? Durante 10 minutos a 25 grados, ¿no? Permite energizar los átomos en la superficie de los agujeros de la placa, se vuelve a enjuagar, tratamiento con ácido sulfúrico, luego viene ya el depósito electroquímico, ¿no? Entonces, esta es la parte electroquímica, ¿no? Durante 20 minutos a 25 grados centígrados, el enjuague y luego el secado, ¿no? Como ven, digamos, el electrorecubrimiento es esta etapa, ¿no? Para, digamos, hacer esta operación es la principal, ¿no? Se han hecho todas las operaciones previas, ¿no? Entonces, en la celda de, digamos, recubrimiento, ¿no? El ánodo es de cobre, ¿no? Electrolítico, que se oxida a cobre más 2, ¿no? En el cátodo, los iones de cobre más 2 que están en la cercanía se descargan cobre metálico, ¿no? En el cátodo. Entonces, de esa manera se va trabajando, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo de la elaboración de un CD, ¿no? El CD es, bueno, ya no se utiliza mucho, pero bueno, es otro ejemplo de cómo se puede hacer el recubrimiento de un material plástico, ¿no? Con una capa de 1.2 milímetros de espesor, ¿no? Entonces, el CD es en realidad la base, es el plástico de policarbonato transparente, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es preparar siempre la pieza, ¿no? Una vez que está preparado y activado, se deposita con una capa de aluminio, ¿no? Sobre la superficie, ¿no? Y luego ya una vez que tiene la capa de aluminio, una capa delgada de acrílico, eso para proteger, ¿no? La capa metálica, ¿no? Es, digamos, lo que normalmente se hace. Entonces, bueno, aquí algo que es muy importante en esta actividad industrial es el de la energía eléctrica, ¿no? Si bien utilizamos energía
baja tensión, ¿no? Ya les decía, ¿no? Necesitamos ¿no? Un rectificador transformador, ¿no? Entonces, en muchos casos se indican de que en una actividad como electrorecubrimiento, ¿no? La materia prima principal es la energía eléctrica, ¿no? Porque es el elemento principal, ¿no? Aparte de, ¿no? De los reactivos y esta operación de electrorecubrimiento mismo, pero la energía viene a ser lo importante, ¿no? Entonces, bueno, la energía podemos tomar de, si es la línea industrial, ¿no? Tomar de esa red de transporte, ¿no? Y bueno, podemos tener un transformador en la puerta de la empresa. Antes proveía, digamos, la empresa de digamos, generación, el transformador, pero ahora uno tiene que, ¿no? Digamos, invertir en el transformador y puede ser uno de los principales costos si la empresa es pequeña, ¿no? El transformador y el rectificador en realidad viene a ser la principal inversión, ¿no? En la planta, ¿no? Entonces, por eso considerar que si la empresa va a crecer, hay que pensar que la principal inversión viene a ser en el transformador rectificador, ¿no? Que vamos a utilizar. Es ¿no? Nuestra principal inversión en este tipo de plantas. Bueno, aquí tenemos los otros ejemplos de metalizado, ¿no? Que decíamos, ¿no? Metalizado al vacío. Entonces, aquí lo que se hace es tener el metal puro, pero bueno, en estado gaseoso prácticamente, ¿no? Para eso se hace alto vacío, ¿no? Para que la temperatura no sea muy alta. Y luego se pone en contacto con el metal que queremos tener la capa metálica, ¿no? Y bueno, se recubre, ¿no? Entonces, previamente, esta placa o el metal que vamos a recubrir tiene que ser sometido a un baño con solvente orgánico para activar las fuerzas, ¿no? Preparar la pieza, ¿no? Es lo que se tiene que hacer. Y bueno, una vez activado, ya vamos a ¿no? metalizar, pero por esta tecnología al vacío, ¿no? Entonces, otras técnicas, el sputtering es también esto, ¿no? Otra técnica de depósito metálico, ¿no? En alto vacío, ¿no? De tal manera que las partes metálicas se puedan recubrir, ¿no? Con ¿no? Con el metal, ¿no? Que nos interesa, ¿no? Entonces son técnicas diferentes al electrorecubrimiento que estábamos hablando, ¿no? De todas maneras, tiene ese objeto, ¿no? Bueno, entonces espero que con esta información se tenga una idea de esta operación electroquímica de, digamos, de producción de capas de metal sobre metales o, digamos, materiales no metálicos. Bueno, antes de terminar la clase, bueno, la siguiente práctica vamos a hacer justamente aplicar estos conceptos que les decía en diferentes tipos de electrodepósito, ¿no? Entonces, rápidamente, en un minuto les
voy a mostrar diferentes tipos de electrodepósito. Perdón, aquí estoy. Bueno, es lo que ya hemos... Bueno. Mire, podemos tener recubrimiento con aluminio, ¿no? Podemos, a ver, con arsénico. Hay algunos ejemplos de materiales con antimonio. Recubrimiento con cadmio. Ahí está, digamos, alguna información. Este material les voy a compartir. Recubrimiento con cobalto. Recubrimiento con bismuto. Latonado. Es tal vez una de las aplicaciones que antiguamente se han ido utilizando y, bueno, se siguen utilizando. El zincado. Estañado. Cobreado. Plateado. Niquelado. Recubrimiento con renio, es material no muy común. Plomo. Lo que decíamos del cromo. Recubrimiento con rodio. Paladio. Manganeso. Platino. Con oro. Indio. Wolframio. Como ven, hay una infinidad de aplicaciones que podemos tener. Entonces, perdón, aquí voy a seguir compartiendo. Entonces, lo que quiero es de que como práctica número 3, ¿no?, vayan investigando y esta investigación lo van a ir haciendo en grupo. Entonces, grupos de 2 estudiantes van a ir trabajando. Aquí les estoy mostrando estos recubrimientos que rápidamente les he mencionado, ¿no? Ustedes tienen que ir revisando. Aquí ven ustedes aluminio, paladio, manganeso, platino, y a su lado están las personas que van a trabajar, ¿no? Son grupos de 2 personas únicamente. Esto lo voy a subir al Classroom, ¿no?, como tarea. No sé si la asignación que está en este trabajo está en función de los que han dado el examen. Si dentro de los que están en clase hoy día hay personas que no han dado examen y continúan en la materia, se les puede agregar para que todos tengan, digamos, un grupo y vayan trabajando este trabajo que van a tener una semana para
como ven, aquí hay electrodepósitos que no tienen asignado esto, ¿no? Personas. El formato, ahí está, ¿no? Que es esto, ¿no? El objetivo del trabajo que están haciendo, ¿no? Qué información tienen que investigar, ¿no? En marco teórico, qué electrodos, ¿no? Qué electrolito para el depósito, ¿no? La celda, qué tipo de celda es el que se utiliza, ¿no? Las condiciones técnicas, ¿no? Diferencia de potencial, densidad de corriente, espesores que se utilizan para cada tipo de depósito, ¿no? El proceso, las etapas, ¿no? Ya tienen esto, ¿no? Algunas etapas de preparación, luego ya directamente el recubrimiento, ¿no? Y luego, posterior a eso, ¿qué se hace? Y bueno, una descripción con algunas fotos, ¿no? Y ver si en nuestro medio, ¿no? O a nivel internacional, qué empresas se dedican a ese tipo de recubrimiento, ¿no? Es la información que ustedes van a trabajar, ¿no? En grupo. No sé si al respecto tienen alguna consulta. Esto lo voy a subir, como les digo, al Classroom. Entonces, de todas maneras, bueno, espero que todos los que están tengan ¿no? Digamos, asignado ya la tarea que van a hacer. Si no, me indican para que los incluya en ya un nuevo grupo. No sé si hay alguno, por favor, se queda para que tome nota y ya en el Classroom estén, digamos, figurando, ¿no? En el grupo correspondiente, ¿no? Entonces, si tienen alguna duda, por favor. Como les digo, he tomado la lista de los que han dado el examen, pero si hay estudiantes que por alguna razón no ha dado el examen y continúa en la materia, por favor, se quedan para que me den su nombre y yo haga un nuevo grupo, ¿no? Y figure ya en la lista que en el Classroom ustedes lo van a ver. No sé si tienen alguna consulta. Si no, continuaríamos el lunes. Entonces, ustedes tienen, como les digo, una semana para hacer este trabajo, ¿no? Y el siguiente miércoles, cada grupo va a hacer una pequeña presentación de su trabajo que lo va a subir al Classroom, pero adicionalmente una presentación de no más de 4 láminas, ¿no? Cosa de que sea un resumen de lo que han hecho, justamente para que sus compañeros vean al respecto a esto, ¿no? Al trabajo que ustedes han preparado. El día lunes, de todas maneras, les voy a dar más información sobre la presentación que tienen que hacer el siguiente miércoles. Entonces, si hay alguna duda, por favor me dicen para aclarar. Este trabajo, como les digo, va a estar en el Classroom hoy mismo para que tengan una semana para hacer este trabajo grupal. Bueno, si no hay ninguna duda, entonces yo me voy despidiendo. Por favor, los que no tienen grupo, es decir, los que no han dado examen y están en la clase, por favor se quedan para que les haga nuevos grupos y asigne la tarea. Bueno, si no, bueno, nos vamos despidiendo hasta el siguiente lunes. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Y como les digo, se van quedando los que no han dado examen.